Hola, buenos días, ¿cómo están? Súper, ¿estamos listos? Perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Partimos esta semana con importantes avances de gobierno que comunicar, avances en el ámbito legislativo y también en el ámbito de la gestión. Por el lado legislativo, después de más de 12 años de trabajo, se logró aprobar una nueva ley de adopción. Este nuevo cuerpo legal reconoce a los niños como sujetos de derecho, garantiza su derecho a crecer en un entorno familiar que les brinde protección, afecto y estabilidad, y da cuenta de que cuando nos proponemos y tenemos el compromiso político de avanzar en materias que son tan relevantes como esto, es posible. A esta nueva ley de adopción se suma el cumplimiento de otro compromiso histórico y de larga data, que es la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Como ustedes saben, esta fue una de las principales recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Es un paso más en avanzar a resolver un tema de larga data, donde nuevamente, a través de la construcción de acuerdos transversales, es posible seguir construyendo un país donde los problemas también se solucionan a través de la política, ¿verdad? En este caso, con una reforma constitucional. Junto con aquello y en el ámbito económico tuvimos también dos buenas noticias legislativas. La primera tiene que ver con el despacho de la Ley de Fraccionamiento Pesquero. Esta es una ley cuya tramitación permite dar sustentabilidad tanto a la industria como a los recursos medioambientales. Es parte de los compromisos del gobierno. Este era un compromiso que teníamos desde el inicio del gobierno de avanzar en una ley que contara con la legitimidad, con transparencia en su tramitación, y esto se logró ya la semana pasada con el despacho a ley de este importante avance. Y a eso se suma también en los compromisos del gobierno el aumento histórico del salario mínimo. Con la aprobación del salario mínimo durante la semana pasada, a partir de mayo este alcanza los 529.000 pesos y a partir de enero del 2026 los 539.000 pesos. Hay que recordar que al inicio de este gobierno el salario mínimo era de 350.000. Pasamos de 350.000 a 539.000 pesos y eso sin duda es una tremenda noticia para muchas familias chilenas. Y por último, en materia de gestión, porque estas leyes lo que habilitan también son acciones de gestión y mejores resultados en temas que sabemos son importantes. Es importante destacar lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Durante la semana pasada se dieron cuenta de algunos datos. Uno de ellos es la reducción de un 22% en las encerronas de la región metropolitana durante el primer semestre en comparación con igual periodo del año anterior. A esto se suman las incautaciones de armas y de elementos para fabricarlos, todos resultados que se obtienen precisamente por el fortalecimiento que hemos hecho como gobierno de las policías, por las leyes en materia de seguridad que les entregan mayores capacidades para poder investigar y de esa forma seguir avanzando en una materia que sabemos es esencial para la ciudadanía. Así que partimos esta semana con esas buenas noticias en todas las áreas. Esta semana va a estar marcada, y probablemente lo vieron afuera con la moneda toda decorada, con la visita de los reyes de Bélgica y de su delegación oficial. Esta visita refleja la voluntad de estrechar lazos, de abordar desafíos actuales en temas estratégicos como la transición energética, como el comercio sustentable, y también para seguir avanzando con el acuerdo marco avanzado entre Chile y la Unión Europea, todas materias que se van a discutir en las distintas reuniones que se van a realizar durante el día de mañana, esencialmente con los reyes de Bélgica. Esta visita se da en el contexto de vacaciones de invierno, así que aprovechamos de saludar a todos los niños que están en sus casas, esperamos, aprovechando estas vacaciones. Y si están escasos de panorama, los invitamos a visitar chilecultura.gov.cl, donde van a poder conocer más de 300 actividades culturales precisamente pensadas para las vacaciones de invierno, en las 16 regiones del país, precisamente diseñadas para poder contribuir, ¿verdad?, con la entretención de estos niños, entretención que también debiese ser educativa. Quienes están atrasados con el proceso de vacunación y entendiendo que estamos pasando por un nuevo pequeño pic de enfermedades respiratorias, queremos reiterar el llamado y quizás aprovechando las vacaciones de invierno a ponerse al día con las vacunas. Si quieren información respecto de eso, en mevacuno.cl pueden encontrar locales y lugares de vacunación
cuando nos vacunamos nos cuidamos unos a otros, así que si están ahí con algo de tiempo a propósito de las vacaciones de invierno, es el momento de ponerse al día con el proceso de vacunación. Y por último, y a propósito de las buenas noticias, tenemos dos muy buenas noticias en materia astronómica. Durante el día de hoy se darán a conocer las primeras imágenes del Vera Rubin. El Vera Rubin es un observatorio que se encuentra en el Cerro Pachón, en la región de Coquimbo, que se suma a la familia de observatorios que nos permiten ser líderes astronómicos mundiales y que hace algo que es bien maravilloso, que es que, a diferencia de otros observatorios que miran un lugar específico del universo, el Vera Rubin hace un escaneo del cielo completo y lo va a hacer durante 10 años. Y en ese escaneo del cielo completo va a poder identificar aquellos acontecimientos o eventos anómalos para que el resto de los observatorios puedan apuntar sus espejos o sus sensores a esos lugares y de esa forma seguir avanzando en el conocimiento del universo, del origen del universo, de lo que ocurre en otras partes de nuestra galaxia a través de las infraestructuras científicas y tecnológicas de nuestro país. A esto se suma que este martes se va a realizar en la región de Antofagasta una nueva sesión de una comisión de expertos convocada por el Ministerio de Ciencia que busca fortalecer la oscuridad de nuestros cielos y protegerlas. Y esta comisión va a estar a cargo de identificar cuáles son las zonas de valor astronómico, zonas que hoy día ya están protegidas, pero cómo podemos precisarlas de manera de que esta ciencia maravillosa y esta tecnología de punta que se desarrolla en nuestro país pueda seguir proyectándose a lo largo del tiempo. Por último, esta semana termina con elecciones primarias legales y, por supuesto, vamos a continuar con nuestra campaña de Chile Vota Informado. Esta campaña lo que busca es dar a conocer a la ciudadanía quiénes pueden votar, cómo pueden hacerlo, qué tipo de documentación tienen que presentar, cuáles son los derechos laborales asociados al proceso. Las primarias legales, como todos los procesos de elecciones, son un momento de fiesta y de fortalecimiento de nuestra democracia y nuestro rol como gobierno es que se lleven adelante de la mejor manera posible. Es por eso que este martes se va a realizar una reunión de coordinación de subsecretarías encabezada por el subsecretario Ramos. El miércoles la ministra Toro va a abordar las condiciones del voto asistido. El día viernes el ministro Elizalde, la ministra Lobo y yo estaremos liderando el cierre de la campaña y en paralelo la ministra del Piano en Defensa va a estar informando sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en los lugares de votación. Invitamos a todos a informarse, ¿verdad?, a tener la información necesaria y para eso visitar chilevotainformado.cl. ¿Tenemos preguntas? Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle a propósito de los cuestionamientos que han realizado algunos parlamentarios de oposición a la postura del presidente Boric sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán. La oposición dicen que el presidente actuó de manera apresurada y sin pensar en las posibles consecuencias que podría tener el país. ¿Hay algún plan de contingencia para abordar también las consecuencias políticas y económicas del conflicto? ¿Cómo reciben estas críticas? Y lo otro, si han tomado contactos con chilenos en la línea de fuego. La política exterior de nuestro país la lidera el presidente de la República, así ha sido, y además, en el caso de Chile, es una política de Estado que se basa en principios fundamentales de libertad de protección, más bien de derechos humanos, de fortalecimiento de la democracia y de la importancia del multilateralismo. En este sentido, es que se dan estas declaraciones que son consistentes con la política exterior de nuestro país y que se suman a una serie de acciones, iniciativas y trabajo de monitoreo, tanto en el ámbito político como económico, respecto a las consecuencias que estos acontecimientos pueden tener en nuestra economía, en nuestra seguridad, en nuestro país en general. Sabemos que el contexto global genera preguntas, incertidumbre y en algunos casos preocupación en las familias, igual como hicimos a propósito de la guerra arancelaria. El país se está preparando, está monitoreando en conversación con distintos actores permanentemente, precisamente para que los eventuales impactos que esto pueda tener sean los menores posibles, y eso es solo consistencia con lo que hemos hecho en materia de política exterior. Ministra, buenos días. Buenos días. A propósito de este tema, quería preguntarle si es que está en evaluación la participación del presidente Boric a la cumbre BRICS ahora con esta coyuntura internacional
Y si es que está firme su asistencia, quería preguntarle si es que el gobierno ve que se puede poner en riesgo o se puede poner en entredicho la autonomía estratégica de Chile al participar de esta cita. Y en otra lista, ministra, con la asistencia del presidente Boric al BRICS, si es que el gobierno buscará que Irán dé certezas sobre el estrecho de Hormuz en esta cita multilateral. La visita o la participación más bien del presidente de los BRICS corresponde a una invitación que se recibió por parte de Brasil. Nuestra participación en el fondo en esa calidad es consistente con la política de apertura en materia comercial que hemos tenido como país a lo largo de los años y que ha sido solo fortalecida durante este gobierno a través de una agenda internacional importante en esta materia. En esa lógica y con ese espíritu y también siendo consistentes con las declaraciones que se han hecho es que se va a dar y se va a llevar adelante la participación de nuestro país en la reunión de los BRICS. Ahora, dicho eso, y como lo señaló el propio canciller, todas estas materias están permanentemente en el ámbito de evaluación hasta el momento en que uno se sube al avión, ¿verdad? Porque ocurren muchas cosas y por lo tanto eso es lo que corresponde hacer respecto a la agenda del presidente en todos los ámbitos. Respecto del específico de las medidas, eso es parte del trabajo que se está desarrollando en coordinación con la Cancillería y también con el sector privado. Tanto el ministro Marcel como el canciller han estado desplegados en conversaciones con sus pares en otros países, con el mundo empresarial, con distintos actores precisamente para, igual como hicimos a propósito de la guerra arancelaria, tener un buen mapeo de qué es lo que está ocurriendo, de cuáles son las posibles implicancias y a partir de ahí tomar todas aquellas acciones que sean necesarias para resguardar a nuestro país tanto en el ámbito político, diplomático, pero también económico respecto a las consecuencias que esto podría traer. Dijo que el presidente y el gobierno mantienen su autonomía estratégica independientemente de las citas multilaterales a las que asista. Quería preguntarle si es que esto también cambia las expectativas del presidente sobre BRICS en el sentido de también ocuparlo como una plataforma para volver a llamar al respeto al derecho internacional como lo ha hecho recientemente. Por supuesto que nuestra autonomía se mantiene y no cambia por el hecho de asistir o no a una reunión. La autonomía de nuestro país es fruto de un trabajo decidido y de Estado de muchos años de construir una política comercial y posturas diplomáticas basadas en los principios que son también un activo, son un activo a nivel internacional. La posición de Chile no sorprende, sino que se fortalece año tras año, gobierno tras gobierno, precisamente porque se basa en principios de protección de los derechos humanos, de la democracia y del multilateralismo. Y por lo tanto, esa posición que este gobierno y los gobiernos anteriores han sostenido en los distintos espacios es la misma con la que vamos a asistir al espacio de los BRICS. Nada de eso se ve alterado. Así como tampoco se altera la necesidad y cada vez más imperiosa a propósito de todo lo que está ocurriendo de fortalecer lazos comerciales con quienes son nuestros socios comerciales estratégicos, como es por ejemplo India, Brasil o China en este caso. ¿Y será un momento para hacer un llamado de nuevo al respeto al derecho internacional? El respeto al derecho internacional es un llamado permanente que hacemos desde el Estado de Chile. Es el llamado que se hace a través de todo nuestro cuerpo diplomático, es la posición que tiene el país en los distintos foros multilaterales y es una posición que no cambia. Ministra, quiero llevarla a otro tema súper diferente. Quería preguntarle por las razones por las cuales la Contraloría rechazó el sumario administrativo que La Moneda hizo por la muerte del gafiter Hugo Morales y qué tipo de comunicación también lleva Palacio con la familia, porque si no es porque la familia se acerca a Contraloría, no se entera que fue rechazado, hubo un pie atrás a este sumario. Efectivamente, como parte del proceso del sumario se hacen estas revisiones por Contraloría. Contraloría solicitó revisar algunas de las acciones o medidas que se realizaron a propósito del sumario. Esto, por tratarse de un sumario, nosotros no podemos informar del estado de avance del proceso, ni en este ni en otro, lo hemos conversado varias veces. Lo que sí es que el miércoles pasado la Dirección Administrativa de Presidencia se reunió con la familia para poder ponerlos al tanto de todo aquello que es posible comunicar. Y por supuesto estamos tomando con la mayor celeridad todas las recomendaciones que hizo Contraloría a propósito del sumario para que llegue a puerto lo antes posible. Gracias. Hola, ministra. Nuevamente quería preguntarle a propósito del informe de Contraloría que detectó
irregularidades por más de 1.5 billones de pesos en un listado de reparticiones del aparato estatal. ¿Cómo esta situación el gobierno? ¿Si hacen alguna autocrítica, considerando que también se incluyen reparticiones de gobierno o de gobierno central? Y también lo otro, si es que hay algún plan de acción, algún tipo de monitoreo especial que van a repasar a propósito de esta medida. Por supuesto. Lo primero es que como gobierno valoramos el rol fiscalizador que tienen entidades como la Contraloría, es lo que permite que nuestro Estado funcione de buena manera, y hacemos un llamado a que no sea utilizado con fines políticos para impulsar políticas que hemos visto en otras partes del mundo de utilizar motosierras u otros para achicar el tamaño del Estado, ¿verdad? Esto es parte y es síntoma de una institucionalidad que tiene controles, pesos y contrapesos que permiten que el Estado funcione de mejor manera, lo que no quiere decir que no se pueda mejorar. Por supuesto, siempre estamos disponibles para todas las mejoras posibles. Ahora, dicho eso, creo que es importante aclarar algunos aspectos de este informe porque ha circulado mucha información que a veces no es necesariamente precisa. Lo primero es que, como usted bien lo señalaba, este es un informe que da cuenta del trabajo hecho por la Contraloría, es una especie de memoria, ¿verdad?, que se hace todos los años desde el 2015 en adelante. De hecho, esos reportes se entregan al Congreso, no siempre generan tanta noticia como el de hoy, en algunos casos incluso la cifra ha sido incluso mayor, pero es información que es pública desde el 2015 en adelante y que se puede revisar en la página de Contraloría. Y como le digo, es una memoria y por lo tanto da cuenta de las fiscalizaciones y los procesos de auditoría que llevó adelante la Contraloría durante el año pasado. En ese contexto hay, y como usted bien lo señalaba, un porcentaje que corresponden al gobierno central y otros que corresponden a la Contraloría, a los gobiernos regionales o a los municipios, es decir, organismos que no pertenecen al gobierno central, y el detalle de esos porcentajes es algo que se va a estar comunicando, por cierto, a medida que vaya avanzando el análisis del informe. Lo segundo que es importante resaltar es que estos son acciones de auditoría o de fiscalización que realiza la Contraloría durante el 2024, pero que corresponden a acciones de los organismos públicos de años anteriores, incluso del gobierno anterior, ¿verdad? No son las acciones del 2024, sino que es lo que la Contraloría revisó el 2024, pero respecto a acciones del gobierno en años anteriores, incluso del gobierno anterior. ¿Y por qué es esto? Porque el trabajo con la Contraloría y los servicios públicos tiene distintas etapas. La Contraloría hace una primera revisión, pide antecedentes al organismo público, el organismo público entrega esos antecedentes, se hace un primer informe, luego de ese primer informe se recaban nuevos antecedentes y se van corrigiendo los distintos hallazgos de la Contraloría, se entrega un nuevo informe por parte del servicio público, la Contraloría puede determinar si es suficiente o no, y es una conversación que se da entre los servicios y que es un trabajo permanente, y no solo permanente, sino que prioritario, y en muchos de estos casos, un porcentaje altísimo de esos hallazgos son resueltos en el trabajo de los servicios con la Contraloría. Dicho eso, desde el Ejecutivo y dada la importancia de estas materias, no solo tenemos un organismo que es el CAIG, que hace el seguimiento permanente de todas estas auditorías, sino que además, hace ya algún tiempo, enviamos al Congreso un proyecto de ley para entregarle rango legal al CAIG, de manera de que este seguimiento y esta priorización se mantenga más allá de la voluntad política que ha existido en este gobierno, sino que se proyecte en los gobiernos siguientes. Y ese proyecto de ley ya se encuentra en comisión mixta. Entonces, quizás quedarnos con esto, que esto no es una revelación o un informe que nos pille por sorpresa, todo lo contrario. Este es un trabajo permanente que la Contraloría hace desde el 2015 hacia adelante y que el Gobierno ha tomado con mucha seriedad durante estos 3 años en un seguimiento permanente de las distintas acciones que están tomando los servicios para resolver, ojalá todos y cada uno de los hallazgos del informe. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Buenos días. Ministra, antes que todo quería volver brevemente al tema de Irán y le quería consultar si ustedes manejan alguna información sobre los chilenos que se encuentran allá, sobre los funcionarios quizás de la embajada, si hay alguna solicitud en específico, ayuda para poder evacuar, algún tipo de información puntualmente sobre los chilenos. Sí, no tengo información precisa y detallada al día de hoy de eso y por lo tanto preferiría no responder directamente la pregunta para no entregar información incompleta. Lo que sí podemos hacer es consultarlo a través de Cancillería, quien ha estado haciendo un monitoreo permanente para poder entregarles el dato específico. Lo que sí, y como ocurre en todos estos casos, es que los funcionarios diplomáticos de Chile están permanentemente alerta y con distintos canales para poder entregar asistencia a todos nuestros connacionales que lo requieran.
Ministra, y sobre el tema que ocurrió con esta detención del OS7 de Carabineros, que desbarató una banda dedicada a internar droga al país para trasladarla hasta la región metropolitana. Entre los 7 detenidos hay 6 funcionarios del Ejército que fueron dados de baja. ¿Qué información detallada maneja el gobierno acerca de este tema? Y también si es que los protocolos internos del Ejército funcionaron adecuadamente para esta operación. Bueno, sobre esta materia, lo primero es decir que nos parece un hecho gravísimo y que por su gravedad tiene que ser investigado en profundidad y tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir, particularmente en una institución tan importante como es el Ejército, ¿verdad? Y donde esperamos el actuar de algunos sea considerado como el actuar de algunos y que no empañe el trabajo de una institución como el Ejército de Chile. Dicho esto, el propio Ejército ya emitió una declaración donde señaló de manera muy clara que estas 6 personas fueron dadas de baja. A esto se suma el trabajo de investigación que se está llevando adelante por parte de la PDI y de la Fiscalía, y la ministra de Defensa, Adriana del Piano, citó durante el día de hoy a las autoridades del Ejército para conocer en detalle cuáles medidas internas se están tomando y qué acciones son necesarias para prevenir y evitar que este tipo de situaciones ocurran. Como gobierno estamos comprometidos con una lucha absoluta contra todo tipo de delitos y para eso hemos invertido recursos, hemos priorizado agenda, hemos fortalecido las capacidades de las distintas instituciones y en ese sentido este hecho nos parece de la máxima gravedad y es por eso que se están tomando todas las acciones necesarias para que se resuelva pronto y para evitar que vuelva a ocurrir. Hola, ministra, buenos días. Buenos días. Por primarias. Hoy tienen el último comité político ampliado con los dirigentes del oficialismo, eso va a ser en un ratito más. Quería preguntarle qué mensaje le va a entregar a la moneda a sus partidos ya mirando quizás no el domingo, sino ya la elección de noviembre. ¿Cuál es el mensaje que se le va a entregar? Nosotros desde la moneda tenemos un mensaje que ha sido único y permanente, ¿verdad? Que es que las primarias se tienen que llevar adelante de la mejor forma posible. Las elecciones y las primarias legales son una herramienta de la democracia que permite que los chilenos y chilenas podamos ejercer nuestro derecho a voto y de esa forma incidir en el destino de nuestro país. Y cualquier acción que tienda al fortalecimiento de la democracia es una que nosotros valoramos como gobierno. Respecto de qué ocurre a partir del próximo lunes, bueno, eso hay que esperar los resultados y ver qué pasa después. La pregunta iba más en la línea de la dinámica entre los partidos porque hemos visto harta diferenciación, algunas recriminaciones cruzadas. Sabemos que la moneda ya hizo un llamado en un comité político ampliado hace una semana atrás, por eso iba por ahí la pregunta. Entiendo, y no la voy a evadir. Mira, lo hemos dicho en muchas ocasiones y no son solo palabras, sino que son hechos. Este es un gobierno que ha trabajado en coalición, donde conviven distintos partidos que, como es natural, no siempre tenemos las mismas opiniones respecto de todas las materias, pero que ha sabido no solo llevar adelante esas posibles fricciones, sino que superarlas poniendo como norte la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y digo, son hechos, no palabras, porque eso fue lo que permitió la reforma de pensiones, eso es lo que ha permitido avanzar en la reforma de seguridad, eso es lo que permitió la semana pasada aprobar la ley de adopción, eso es lo que nos permite avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios. Y esa capacidad que como coalición hemos demostrado durante este periodo de gobierno, de resolver nuestras tensiones y de avanzar como coalición en beneficio de los chilenos y chilenas, es el mensaje que el presidente ha dado y que todos quienes somos parte de este gobierno hemos dado y seguiremos dando, porque creemos que ahí es donde está la fortaleza que permite que nuestro país avance. Queremos preguntarle, además, ministra, por las expectativas de participación. Al ser esta una primaria de un solo sector, ¿creen que la participación debe sobrepasar lo que fue la primaria de Apruebo Dignidad hace 4 años atrás, cuando compitió el ahora presidente con el exalcalde Daniel Jadwe? ¿Cree que ese es una base de participación? Y también saber cuál va a ser la puesta en escena de la moneda el domingo, qué se va a hacer, cómo se va a estar monitoreando también las elecciones. A ver, respecto de expectativas, nuestra expectativa es que la elección se lleve adelante de buena manera, con seguridad y con mucha información, y esa es la única expectativa que tenemos. Son primarias legales, donde el voto, sabemos, no es obligatorio, pero pueden votar un número importante de personas y, bueno, la cantidad de participación que haya es algo que vamos a revisar el domingo. Respecto de el despliegue o las actividades el domingo, bueno, todos quienes somos parte del gobierno probablemente iremos a votar. Se están organizando ahí algunos
puntos de prensa, probablemente yo dé alguna comunicación durante el domingo en la mañana respecto de cómo se está desarrollando eso, pero entendiendo que nuestro rol como gobierno en este proceso es, como le decía, asegurar que la elección se lleve adelante de la mejor manera posible. ¿Existe la posibilidad de invitar a los candidatos, quizá al triunfador aquí al Palacio de la Moneda, quizá en alguna actividad parecida a lo que fue la elección de los municipios el año pasado? Por ahora estamos enfocados, como le decía, en informar respecto del proceso, con una agenda importante con la visita de los reyes, una serie de otras materias, y por lo tanto no tenemos todavía absolutamente ninguna definición respecto del domingo. Todavía quedan muchos días por delante. Eso. ¿Estamos? Súper. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena semana. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.